Muchas gracias a todos los asistentes, a la Universidad de Cali, a los colegas de la Universidad Veracruzana. Como tenemos muy poco tiempo, intentaré ser lo más breve, pero lo más sustancial posible. Yo siempre he pensado que en sentido estricto no existe una sola psicología, sino que existen múltiples enfoques en el campo de la psicología y que cuando uno pretenda tratar una problemática de naturaleza psicológica, uno siempre tiene que definirse. Es decir, a mí me parece equívoco suponer que uno podría hablar de la psicología sin hacer los matices necesarios. En ese sentido, lo que resta de mi brevísima intervención, pues es explicar lo que a mi juicio, producto de investigaciones que he realizado en los últimos meses a razón de la pandemia, pues ha dejado a nivel de crisis o problemáticas psicológicas. Entonces, aquí sí voy a ser bien claro, es decir, el enfoque desde el cual yo voy a analizar estas crisis y estas problemáticas es desde mi propio modelo de psicología. Quizás pueda resultar un tanto vanidoso, un tanto arrogante decir que las psicologías realmente existentes no te ofrecen ni los recursos teóricos ni metodológicos para abordar problemas de naturaleza contemporánea, pero también creo que es muy sensato decirlo. Entonces, en los últimos 10, 15 años, yo me he dedicado a construir un modelo de explicación psicológica. Ese modelo de explicación psicológica ya está expresado en varios artículos, ya está el borrador del libro, y en sentido estricto, esta va a ser la primera ocasión en la que voy a presentar mi modelo de explicación psicológica, y desde ese modelo vamos a analizar las secuelas de la pandemia. Entonces, Mónica, ahora sí, si me ayudas con la diapositiva, te lo agradecería mucho. Claro, la primera, ¿no? La que Sí, la dice primera. perfecto, claro que sí. Entonces, eh, para mí Listo. la psicología siempre trata con personas, es decir, no trata ni con sujetos, ni con individuos, ni con organismos animales y humanos, sino para mí la psicología es una disciplina eminentemente antropológica. Y yo he encontrado en la persona 6 grandes atributos, es decir, todas las personas tienen biografía, pero también todas las personas tienen etapas en su ciclo vital. También tienen formas de vida distribuidas en campos comportamentales y también tienen recursos. Entonces, cuando hablamos y también tienen proyectos vitales, desde luego. Entonces, cuando hablamos de biografía, estamos hablando de que las biografías podrían tener 2 modalidades, con líneas de fuga y sin líneas de fuga. Si no hay líneas de fuga en las biografías, de lo que estamos hablando es de que las personas han tenido secuencias de desarrollo normales, es decir, que no ha habido ningún evento atípico, y entonces cuando hay líneas de fuga es curiosamente cuando hay un evento atípico, es decir, cuando pasan cosas en la infancia que no debían pasar, o en la adolescencia cosas que no debían pasar, ahí hay una especie de línea de fuga en la biografía. Cuando hablamos de etapas de vida, pues estamos diciendo de que existe la infancia y ahí hay ciertos criterios a satisfacer, también hay adolescencia, también hay adultez. Obviamente, entre la infancia, la adolescencia y la adultez hay espacios intermedios de equilibrio, es decir, nunca se sabe con plena certeza cuándo termina la infancia y empieza la adolescencia, y tampoco se sabe con cierta certeza cuándo termina la adultez temprana y comienza la adultez intermedia. Pero esto sí que es una innovación, a mi juicio, en el campo de la psicología. Es decir, yo pienso, desde mi propia doctrina, que yo le he llamado operacionalismo materialista contextual, que las personas, por lo menos en las sociedades modernas contemporáneas capitalistas, tienen su forma de vida distribuida en campos. Entonces, un campo filial, que sería básicamente el tipo de relaciones que establecemos con las personas que nosotros queremos y amamos, padres, hermanos, pareja. Un campo comportamental laboral, es decir, cumplimos criterios de la empresa o de la institución en donde nosotros desarrollamos trabajo. Un campo comportamental ocioso, es decir, ahí en donde el único criterio es la autosatisfacción y el gusto propio por alguna actividad. Un campo comportamental mercantil, en donde estamos enfrentados a relaciones de entrega de productos, de compra de servicios. Un campo comportamental escolar, en donde básicamente se busca la acreditación en sistemas educativos formales.
Un campo comportamental virtual, que esto es relevantísimo para analizar las crisis psicológicas a razón de la pandemia. Un campo comportamental proactivo, en donde los individuos vamos buscando nuestro propio perfeccionamiento, y un campo comportamental de autoconservación o de autocuidado, que básicamente sería todas las acciones que nosotros desplegamos en nuestra vida cotidiana para conservar nuestra integridad física. Y cuando hablamos de recursos, esto también, a mi juicio, me parece muy interesante, es decir, que todos los individuos tenemos recursos. Algunos los tenemos más, otros los tenemos menos, algunos los tenemos más desarrollados que otros, pero siempre hay recursos económicos, es decir, dinero o bienes de los cuales podemos echar mano para salir de los problemas. Tenemos recursos sociales, es decir, una red de relaciones entre pares, amistades, familiares, de las que podemos disponer en situaciones de crisis. También tenemos recursos cognitivos, es decir, formas de inferir, conceptos científicos, saberes artísticos, pero también tenemos recursos simbólicos, que esto a mí me parece relevantísimo, es decir, valores de naturaleza moral, de naturaleza política, de naturaleza autoperceptiva, y también tenemos recursos biológicos, es decir, si gozamos de salud, si gozamos de fortaleza, si gozamos en condiciones normales, pues de una salud razonable. Y también tenemos proyectos vitales, es decir, algunos proyectos vitales tienen que ver básicamente con la supervivencia y también con la adaptación a los medios en los que nos encontramos, y también hay proyectos vitales netamente trascendentales, es decir, en donde se busca tocar a la historia y trascenderla. Ahora, lo interesante de este modelo de psicología que yo propongo es que el individuo, bueno, la persona, siempre está coordenado en una época histórica, es decir, no es que existan problemas psicológicos transhistóricos o praeterculturales, sino que básicamente un problema psicológico siempre está dado en el seno de la sociedad política en la que surge ese problema. Y bueno, el tiempo es muy breve, pero a mí se me ocurre que cuando surge el psicoanálisis, tenemos como problema despegarnos de parámetros tradicionales y empezar a abrazar parámetros del liberalismo económico, pero en el conductismo tenemos el crecimiento pujante de la industria norteamericana y desde ese contexto sociohistórico se desarrolla el propio conductismo. Entonces, tenemos épocas históricas, lenguajes nacionales, es decir, los problemas psicológicos de alguna forma tienen que ver con hablar español y no hablar francés, o no hablar latín o no hablar arameo. También tiene que ver con nuestra sociedad política, es decir, aunque colombianos y mexicanos compartimos la lengua, me queda claro que la organización política de Colombia es distinta a la de México, y esa organización política contradistinta genera distintas clases de problemas psicológicos. Y también tenemos clases sociales. Duélanos lo que nos duela, hay clases sociales. Y desde las clases sociales vamos configurando, modulando nuestros problemas psicológicos. Ahora, desde mi punto de vista, los problemas psicológicos ocurren o cuando hay desajustes contextuales a estas etapas del ciclo vital, o cuando hay desajustes contextuales a los diferentes campos comportamentales de los que ya hablé. Esa sería una forma de tener problemas psicológicos. Pero la otra tendría que ver con falta de estrategias resolutorias, es decir, que no podemos combinar los recursos de los que nosotros disponemos para salir del paso de los problemas que enfrentamos, pero también cuando no tenemos las herramientas simbólicas, cognitivas, biológicas para consumar nuestro proyecto de vida. Entonces, desde este esquema, brevísimamente les voy a decir a mi juicio qué es lo que generó esta pandemia. Entonces, adelante, Mónica, por favor. Y yo sé que Claro ya que estoy sí. sobre el tiempo, pero No, está trataré de bien. ir rápido. Entonces es la segunda, ¿no? Dame Sí, un segundo. gracias. Entonces, algo interesante en lo que Mónica pone en la diapositiva es que descubrí que todos esos campos comportamentales de los que yo hablé son campos comportamentales que ya no presentaron capacidad de definición, es decir, las personas en el hogar de repente estaban mezclando campos comportamentales ociosos con autocuidado, con laborales, con mercantiles y con ociosos. Obviamente, el hecho de que cada persona pueda adaptarse mejor o salir del paso a cada campo comportamental implica que existe un espacio que de alguna forma los define. Entonces, ¿qué ocurre con la pandemia? Pues básicamente que un grupo de personas instalados en un hogar
unos niños, unos ancianos, unos de etapa intermedia, pues básicamente convivieron. Entonces yo creo que el primer problema es desdibujamiento de los límites de cada campo comportamental. En una investigación que realicé hace poco con varios colegas de la Universidad Veracruzana, pues encontramos que efectivamente una persona que está tomando una clase de matemáticas al mismo tiempo está haciendo el desayuno, al mismo tiempo está cambiándole los pañales a su hermanito pequeño, y la persona no tiene una demarcación funcional clara de si está en un campo comportamental ocioso, laboral o filial. Eso es un gran problema porque ahí se generan un montón de crisis psicológicas. Segundo, preponderancia del campo comportamental virtual sobre el resto. Es decir, muchos, y ustedes, queridos estudiantes que están conectados, se dieron cuenta que muchos empezaron a establecer amistades por fotografías en Facebook o por fotografías en sus perfiles de Instagram. Es decir, el campo comportamental virtual de alguna forma subsumió a todos los campos comportamentales anteriores y posteriores. Un tercer problema sería que existió convivencia accidentada entre personas de diferentes etapas. Esto es un dato bien interesante porque de repente había niños que no pasaban tanto tiempo con adultos y adultos que no pasaban tanto tiempo con adolescentes o niños, y las formas de convivencia en esta pandemia fueron netamente accidentadas, simple y sencillamente porque en situaciones normales los adolescentes suelen convivir con adolescentes y los adultos suelen convivir con adultos, y episódicamente conviven con personas que pertenecen a sus diferentes etapas del ciclo vital. Pero aquí ocurrió una cuestión anomalísima. Es decir, que de repente muchas personas de diferentes etapas del ciclo vital, curiosamente, con diferentes proyectos de vida, convivieron en un hogar. Líneas de fuga anticipadas en diferentes etapas y clases sociales. Todos sabemos, como le dirá Marcela Gleinser, que las cuestiones últimas de sentido siempre determinan el flujo de nuestra vida, es decir, la muerte, el matrimonio o el nacimiento. Pero lo cierto es que la pandemia aceleró la construcción de proyectos vitales y la modificación de proyectos vitales. Hay un caso muy triste de un colega mío, profesor de Tlacotalpan, que él perdió a su papá, a su mamá y a su hermano menor por pandemia. Es decir, eso es una anomalía desde el punto de vista biográfico y desde el punto de vista histórico, porque claro que es normal o relativamente normal perder a un padre, pero no perder a los dos y tampoco perder a un hermano menor. Entonces, la reconstrucción de la configuración de la vida en esas situaciones crisis es fundamental. Por eso digo que hubo una repentina reestructuración de los proyectos vitales. Y esto es bien interesante porque también hubo estrategias resolutorias netamente improvisadas, es decir, muchas personas tenían una forma de generar el recurso para sus necesidades con cierta periodicidad, es decir, tenían un trabajo, sabían que recibían la quincena, pero de repente resulta que se quita el trabajo y de repente las rentas se elevan, el costo de la vida es más alto y las personas tienen que improvisar estrategias resolutorias para salir del paso. Y el punto 4, este es interesante, líneas de fuga típicas en diferentes etapas y clases sociales. Aquí lo curioso es que habitualmente, y esto lo podrán decir cualquier índice de naturaleza económica, las personas que están posicionadas en los estratos sociales más privilegiados suelen experimentar menos crisis y suelen tener menos dificultades. Bueno, aquí ocurrió una suerte de anomalía a esas tendencias de la economía política, es decir, muchas personas que incluso estaban en las clases sociales más privilegiadas experimentaron situaciones crisis límite que sin pandemia no habrían experimentado. Entonces, por el momento eso sería todo, Mónica. Lo que quise fue en un primer momento explicar mi modelo psicológico y desde ese modelo psicológico, pues dar algunas pinceladas de lo que a mi juicio serían problemas psicológicos derivados de la pandemia.